vamos a pedir a nuestro hermano Humberto, ¿cierto?, que nos lleve en una oración, ¿cierto?, para comenzar este servicio. Señor Dios Santo, eterno Dios, te agradecemos este día que tú nos das y esta oportunidad de poder, Padre, participar de este estudio donde el fin, el propósito es aprender de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios. Ayuda a mis hermanos, hermanas, ayuda a todos, Padre, para que puedan unirse y aprender. Te lo pedimos y te damos gracias por Cristo nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Siempre. La lección para el día de hoy está, ¿cierto?, en Mateo capítulo 20. Mateo 20. Del 17 al 19. Mateo 20, del 17 al 19. Mateo 20, del 17 al 19, mis hermanos. Ya, creo que lo habíamos encontrado, ¿cierto? Mateo 20, del 17 al 19. Y le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra, mis hermanos, en nuestros corazones. Acá el Señor hace su tercer anuncio, el tercer anuncio con respecto a su muerte, ¿ya? Este es el tercer anuncio y el último, ¿ya?, que el Señor va a hacer, ¿ya? Cuando comenzamos nosotros a hablar acá en este capítulo, ¿cierto? 19, cuando comenzamos en el 19, mis hermanos, situamos al Señor en una región que se llama Perea, ¿ya? Este es el ministerio que el Señor desarrolla en el otro lado del Jordán, ¿ya? Así como a veces nuestro río Mapocho antiguamente dividía la ciudad, ¿cierto?, entre el lado norte y el lado sur, o el centro. También el río Jordán dividía Israel, mis hermanos. Entonces lo que estaba en la otra orilla, ¿ya? Tenía, ¿cierto?, esa región, en la época del Señor se llamaba Perea, ¿ya? Ese nombre que tenía en la época del Señor, la región de Perea. Este lugar, ¿cierto?, para nosotros es conocido porque es básicamente aquella franja que va entre la frontera de Israel, la frontera oriente, ¿cierto?, y el río Jordán. Por ahí fue, ¿cierto?, donde llegó Moisés, ¿ah? Si usted se acuerda, cuando vimos ahí en Deuteronomio, hace como 2 años atrás, ¿cierto?, vimos que cuando Moisés llega a la tierra prometida, llega por el otro lado del Jordán, ¿ya? Y él logra, ¿cierto?, deshacer y derrotar a 2 reyes, a dos reyes, mis hermanos, y esa tierra la reparte Moisés, ¿ya? Así que ese lugar tiene bastante historia. El Señor, en cuanto al ministerio que él desarrolla en el otro lado del Jordán, no hay mucha referencia, ¿ya?
salvo en lo Santiago. Y uno, ¿cierto? Cuando conduce un vehículo, por ejemplo, hacia la zona oriente de Santiago, se siente esa pendiente. De hecho, hermano, cuando uno va en bicicleta, sobre todo, se siente esa pendiente que va, en el caso nuestro, ¿cierto? Va del mar hacia la cordillera, uno va subiendo. Eh, y efectivamente, en el caso, ahora como Jerusalén, ¿cierto? Estaba más o menos en el centro sur de Israel, desde donde, el lugar donde uno estuviera, siempre iba a subir. Entonces no solamente era un dicho, de decir, voy a subir a Jerusalén, sino que además era la expresión real, porque desde el lugar que usted estuviera, sea del norte, del sur, desde la costa o desde el otro lado del Jordán, usted siempre iba a subir hacia Jerusalén porque estaba en altura, ¿ya? Rodeada de cerros, ¿cierto? También, al igual que Santiago. Eh, y el Señor, ¿cierto? Va camino con sus 12 discípulos y le hace este anuncio. Ahora dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos, aparte, ¿ya? Nosotros sabemos que el Señor lo seguían grandes multitudes. De hecho, hermanos, si nosotros vemos aquí en Mateo 19:2, ¿cierto? Cuando el Señor enseña sobre el divorcio, dice ahí, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces, cuando acá el evangelista nos dice que el Señor tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino, seguramente es porque iba con una gran cantidad de multitudes que lo iban siguiendo. Y además, mis hermanos, en el entendido de que lo que se acercaba en el calendario judío es la Pascua. Entonces, sin duda que había un gran movimiento, una peregrinación hacia Jerusalén, hacia el templo. Entonces, el Señor no iba solo, y no solamente no iba solo con sus discípulos, sino que además iba con una gran multitud de gente, porque ya iba siguiendo al Señor, o gente que va en peregrinación hacia Jerusalén porque viene la fiesta de la Pascua. ¿Ah? Recuerde que acá, mis hermanos, lo que estamos, en este versículo donde estamos nosotros, comienza a desatarse, ¿cierto?, el nudo final de la vida del Señor. Desde el versículo 17, capítulo 20, comienza la parte final, mis hermanos. Él va a pasar por Jericó, y cuando llega a Jerusalén, ¿cierto?, comienza la entrada triunfal a Jerusalén, y esta va a ser el inicio de una semana, de la semana que el Señor va a estar en Jerusalén, de la semana en que el Señor, va a estar enseñando en el templo, dando la última eh, palabra, ¿cierto?, a sus discípulos. Va a tener, también Mateo registra varios profecías que el Señor hace, ¿ya? Entonces, esta parte que viene es una parte muy importante, ¿ya? Muy importante con respecto al ministerio del Señor. Y el Señor entonces tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, ¿ya? Les dijo algo, ¿cierto? He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Como decíamos, ¿cierto? Esta es la tercera vez que el Señor
relata y cuenta lo que va a suceder con él. ¿Ya? El Señor profetiza, les anuncia, les dice qué cosas les van a suceder a él. Y esto puede deberse, mis hermanos, a varias circunstancias. Primero, mis hermanos, es que efectivamente el Señor siempre sabía, conforme a la Escritura, lo que le iba a suceder. Y sin duda que al estar cerca de su momento de crucifixión, él tenía claro, de alguna manera, era algo que estaba muy presente en él. Era algo que ya lo tenía, era algo que no podía obviar, que no podía pasar por alto. Entonces, de hecho, a medida que el Señor se va acercando hacia Jerusalén, les va dando estos anuncios. Entonces, era primeramente en la mente, podemos pensar así, en la mente y en la conciencia del Señor se estaba haciendo muy evidente que ya llegaba su hora. ¿Ya? Y es por eso, mis hermanos, que el Señor comienza a dar estos anuncios. ¿Ya? Por ejemplo, el primer anuncio, el Señor lo hace ahí en Mateo, ¿cierto? 16, 21. ¿Ya? También en el capítulo 17, ¿cierto? En el capítulo 17, ¿cierto? En el versículo 22, ¿ya? Y este anuncio que vemos acá, justamente en las partes finales, mis hermanos, el Señor comienza a anunciar que le quedaba poco tiempo antes de llegar a la crucifixión, y además, mis hermanos, en el mismo capítulo 17, en el versículo el capítulo 1, ¿cierto? Cuando habla de la transfiguración, hay 3 discípulos que escuchan al Señor hablar con respecto a su partida, a su salida de Jerusalén. Entonces, por lo menos, estaban bastante presentes, estaban bastante conscientes de las cosas que el Señor le había anunciado. Ahora, y esto de alguna manera, esta reiteración que el Señor hace, hermanos, de decir lo que le va a suceder, es porque ya está cerca su hora. Y como hemos dicho, él no podía soslayar ya en su mente, en su corazón, hermanos, que era algo que iba a suceder. Y también, mis hermanos, como lo explica muy bien el Evangelio de Juan, ahí en Juan 14, mis hermanos, si no mal recuerdo, que el Señor, mis hermanos, como todo buen profeta, el Señor, como todo buen profeta, tiene que hablar antes que las cosas sucedan, pues, hermano. Si no, no vale, ¿cierto? ¿Se acuerdan lo que decía nuestro hijo? Hay que hablar antes. Ahí en Juan 14, 29, perdón, sí, 14, 29, mis hermanos, Juan 14, 29. También, mis hermanos, el Señor en su rol de profeta dice lo siguiente: y ahora os lo he dicho, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. ¿Ya? Entonces el Señor le está dando también esta información a los discípulos, ¿ya? Para que ellos sepan que cuando esto suceda, crean, ¿ya? Para que no los pille desprevenidos, sino para que aumente la fe. El Señor está contando esto y esta va a ser la señal de alguna manera, ¿cierto? Que cuando ustedes vean esto que yo estoy diciéndole que me va a pasar, ustedes crean, ¿ya? Es decir, que tengan fe a pesar de lo que están viendo, ¿ya? También, hermano, en Juan, en Juan 16, en Juan 16, verso 4, sin duda que también esto tiene que ver con el Señor, mis hermanos, con su muerte, a pesar de que el Señor lo extiende un poco más allá. Pero dice: más os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. ¿Ya? Entonces acá el Señor también, mis hermanos, en su rol de profeta, tiene que anunciar las cosas que le van a pasar a él, hermano. Entonces él toma a sus discípulos aparte. Y las cosas que tiene que contarles, mis hermanos, son cosas que los discípulos deben escuchar. Porque como hemos dicho, él iba con una multitud
o había una multitud rodeando al Señor. Y sin duda que había muchos otros seguidores. Bueno, recuérdense que también había un grupo de 70 personas que seguían al Señor. Pero aquí el Señor estas noticias se las da a sus discípulos, los toma aparte, se reúne con ellos y les da este mensaje. Ahora, el Señor, cuando ya Él coloca, ¿cierto?, su rostro, ¿no?, hacia Jerusalén, su cuerpo lo coloca hacia Jerusalén, el Señor, hay en Él, mis hermanos, ¿cómo llamarlo, mis hermanos? Es, hay en el Señor una atmósfera, mis hermanos, por decirlo así, de solemnidad, podemos decir, de tristeza, a lo mejor, de, 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 de melancolía, mis hermanos, que hace que los discípulos queden extrañados. ¿Ah? Y a pesar de que Mateo no nos cuenta eso, podemos ir ahí a Marcos capítulo 10, ¿no?, que cuenta en la misma, está contando el mismo episodio, mis hermanos, y Marcos registra de alguna manera lo que yo le estoy contando, ¿ya? Porque el Señor va de alguna manera, va como absorto, ¿ya? Va como, hermano, ensimismado, ¿ah? Como que de alguna manera el Señor no va conectado con las personas. Seguramente era algo que a ellos le llamó la atención, ¿ah? Porque Marcos registra lo siguiente, ahí en Marcos 10:32, que relata el mismo episodio, dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12, aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer, ¿ya? Entonces, el Señor va caminando, mis hermanos, de alguna manera sabiendo lo que viene, ¿ah?, que va a tener que sufrir una muerte horrenda, mis hermanos, va a tener que cargar con el pecado de cada uno de nosotros, va a ser rechazado por el Padre, mis hermanos, va a ser abandonado en la cruz por su Padre. Esa comunión eterna y divina, mis hermanos, que nosotros no podemos comprender a plenitud. Va a haber un lapsus, por decirlo así, y esto tiene el Señor, mis hermanos, como que estuviera con una nube, mis hermanos, de alguna manera, separado, absorto, en silencio, tal vez meditando, pensando, ¿ah?, echando memoria, mis hermanos, a lo que dice la Escritura, y los discípulos van detrás de él, porque el Señor va adelante. Y ellos van detrás de él, dice Marcos, con miedo, ¿ah?, van asustados, van asombrados, siguiendo al Señor, ¿ya? Entonces, esta referencia que nos da Marcos nos sirve primeramente para entender el cambio, ¿cierto?, que viene ya en esta parte del Evangelio, es que en la etapa final del Señor, en esta tierra, en su ministerio terrenal. Y por tanto, mis hermanos, esto es tan solemne, ¿ya? Y esto es importante, hermano, tenerlo en cuenta a veces, eh, que todas las cosas en la vida espiritual, también en la vida de la iglesia, que deben hacer lo mismo, tienen sus tiempos, tienen sus momentos, ¿cierto? A lo mejor es muy obvio lo que puedo decir, pero a veces se olvida, pues, hermano, que hay tiempos solemnes, hay tiempos de alegría, hay tiempos de jolgorio, de gozo, mis hermanos, pero también hay tiempos de reflexión, de meditación, también hay tiempos de exhortación. De hecho, mis hermanos, lo que hace el Señor es eso, está exhortando a sus discípulos, porque los toma aparte, los saca del camino y habla con ellos directamente, que básicamente eso significa la palabra exhortar. Entonces, hay distintos tiempos, mis hermanos, y es por eso que allí, de alguna manera, tomando el registro que nos da Marcos de este evento, nosotros, hermanos, aquí tenemos que alabar a los discípulos. En este punto tenemos que alabar a los discípulos, hermanos, porque ellos se dan cuenta que su maestro, utilizando tal vez una palabra muy chilena, su maestro está en otra, ¿ah?, está en otro lugar, ¿ya? Está pensando en otra cosa. Y ellos van asustados, con miedo, porque tal vez nunca habían visto a su maestro así.
Y en esto hay que alabar a los discípulos porque ellos pudieron detectar, ellos se pudieron dar cuenta de la situación en que estaba el Señor Jesucristo. ¿Ah? Eso, hermano, de alguna manera habla bien de ellos, hermano. O sea, los 3 años y tanto que habían estado con el Señor no habían sido en vano. ¿Ah? Habían sido capaces los discípulos de reconocer los estados de ánimo del Señor. Y que Dios también a nosotros nos dé ese discernimiento, hermano, y esa capacidad también para detectar. En este caso nosotros nos vamos a detectar el estado de ánimo del Señor, hermano, ¿ya? Pero sí que Dios nos ayude a detectar el estado, o básicamente nos ayude a detectar lo que Dios quiere que hagamos, ¿ya? ¿Cuál es la intención del Espíritu? Y que también el Señor nos ayude a detectar el estado de ánimo de nuestros hermanos. Y el Señor les dice esto, hermano. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. En esta, aquí está, en la tercera, el tercer anuncio que se hacía con respecto a su muerte, el Señor siempre va agregando algo, ¿ya? Va agregando un antecedente nuevo. La parte final siempre se mantiene, la parte de que el Señor va a resucitar. Eso siempre se mantiene en los tres anuncios. Lo que agrega acá, mis hermanos, lo que agrega acá es lo que está en el versículo 19, que el Señor iba a ser entregado a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. ¿Ya? Que el Señor iba a ser entregado a los gentiles. Ese dato, mis hermanos, es un dato nuevo que el Señor no lo había compartido a los discípulos, que el Señor esta parte lo había omitido, pero ahora se las cuenta, les dice esto. ¿Ah? Y podemos resumir lo que dice el Señor en lo siguiente, hermano. Que subían a Jerusalén, ¿ya? Que el Hijo del Hombre, y aquí otras cosas, hermano, muy importantes, ¿cierto? Esta referencia que hace el Señor al Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, ¿ya? Como aquel, ¿cierto? Nosotros sabemos que la referencia del Hijo del Hombre es una cita que el Señor hace de Daniel capítulo 7, ¿ah? En que vemos a un Hijo de Hombre entronizado, glorificado, mis hermanos, recibiendo todo poder, toda autoridad, Señor, de aquel anciano de días, como dice el profeta, ¿ya? Recibiendo todo poder y autoridad, pero cuando aparece la frase Hijo de Hombre, mis hermanos, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, generalmente está asociada a la debilidad, ¿ah? A esto, pues, hermano, al hecho de que el Señor, a pesar de que es un ser glorioso, eterno, es un ser que tiene todo poder y autoridad, mis hermanos, y que el Padre se lo va a entregar todo a él, ¿ya? El contraste, mis hermanos, que se hace en los evangelios es siempre cuando aparece la palabra hijo de hombre, está asociada a la muerte, al desprecio, a la burla o al rechazo, hermano. ¿Ah? O inclusive, hermano, sí, efectivamente, al rechazo, ya sea de los fariseos, de los sacerdotes, eh, hace como este contraste. ¿Ah? Esto como como que el evangelio nos dijera, esto tan poderoso que es Jesús, teniendo este título tan maravilloso que está en el Antiguo Testamento como el Hijo del Hombre, ¿cierto? Es totalmente rechazado, negado, es totalmente oscurecido, ¿ya? Por las intenciones, por la voluntad de la gente que lo está, ¿cierto?, rechazando al Señor. Entonces, Él será entregado. Y esta palabra entregada, mis hermanos, que sin duda que los discípulos les costó entender, hermano. Les costó entender esto de que el Señor iba a ser entregado. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo referencia, señora, ahí es a la traición, ¿no? La palabra traición está muy asociada a entregar, ¿ya? Entonces, ellos se demoraron un mundo, mis hermanos. Usted sabe la historia, porque mis hermanos, cuando ellos estaban en el aposento alto, ¿cierto? Y el Señor dice, uno de ustedes me va a entregar. ¿Y quién va a ser? Bueno, el que coma conmigo en el plato. ¿Ah? Y nadie se dio cuenta, mis hermanos, que Judas estaba mojando con el Señor el pan en el mismo plato. ¿Ah? Y cuando el Señor le dice a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto, los discípulos tampoco entendieron. Mandó a Judas a comprar algo, mandó a Judas a hacer algún trámite. eh, Nunca entendieron, mis hermanos, estas palabras que el Señor les dice, que él iba a ser entregado. ¿No? Está haciendo, por supuesto, una referencia, tal vez indirecta, pero está haciendo una referencia a que uno de ellos lo iba a entregar.
y los discípulos, esto tampoco en este momento, y cuando esto suceda, tampoco lo van a entender bien, se van a demorar en entenderlo. Iba a ser entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, ¿cierto? Aquí, en esta parte, el Señor omite mencionar a los ancianos, pero sin duda que entre los principales sacerdotes, porque siempre era este trío, principales sacerdotes, ancianos y escribas, ¿ya? Eh, pero sin duda que entre los principales sacerdotes también estaban los escribas, y le van a condenar a muerte. Es decir, lo que el Señor le está diciendo, yo voy a ser entregado, voy a ser traicionado y voy a ser juzgado. Porque cuando los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas se reunían, eso usted sabe, ¿cierto? Se denominaban el Sanedrín. Y el Sanedrín, una de sus funciones, mis hermanos, era funcionar como un tribunal. Entonces, lo que está diciendo el Señor, yo voy a ser traicionado, voy a ser llevado ante un tribunal y voy a ser condenado. ¿Mm? Y condenado a muerte. Y esto es lo que el Señor agrega, que será entregado a los gentiles para que le escarnezcan, ¿ya? Le azoten y le crucifiquen, ¿ya? Esta es la parte nueva que el Señor agrega, hermano, que el Señor iba a ser entregado a los gentiles, ya que el Sanedrín, los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas, no tenían el poder para ejecutar la pena de muerte. ¿Ah? Él iba a ser entregado a los gentiles. Y de alguna manera, tal vez para nosotros esto eh, no nos hace mucho como algo tan novedoso o como algo que sea algo que haya que destacar. Pero en la mente de un judío, mis hermanos, el ser entregado a los gentiles era algo bastante fuerte, ¿no? Era como de alguna manera la máxima traición. ¿Mm? Recuérdese usted que por eso los publicanos eran tan odiados, mis hermanos, porque los publicanos, ¿cierto?, trabajaban para los romanos. Entonces, dedicarse a eso, hermano, dedicarse al servicio de los gentiles en contra del pueblo de Israel, era algo que los judíos no podían perdonar. Y lo mismo pasaba acá, pues, hermano. ¿Ah? Es decir, hay uno de nuestros hermanos, pensemos así como que hubiera pensado el pueblo de Israel, hay uno de nuestros hermanos que va a ser entregado a los gentiles para que sea crucificado. Esto no puede ser, esto no debiera suceder. ¿Ah? Pero eso es lo que va a pasar con el Señor. Y ese hermano, las cosas que le van a pasar al Señor, ¿cierto? Que va a ser escarnecido, es decir, que se van a burlar de él. ¿Ya? Van a hacer mofa, se van a mofar, se van a burlar del Señor. ¿Ya? Le van a escupir, ¿no? Le van a, ¿cierto?, a arrancar su barba, ¿ya? Va a ser objeto de la burla por parte de Herodes, hermano, también por parte de la guardia que tenía Pilato, y va a ser crucificado, ¿ya? Que este también es un dato nuevo que el Señor está aportando acá. El Señor iba a morir en una cruz. O sea, el Señor está diciendo que los gentiles que lo van a crucificar, que lo van a ejecutar, son romanos, porque ellos eran los que impartían la muerte a través de la cruz. ¿Ah? Una muerte dolorosa, una muerte terrible. Y se repite, hermano, no quisiera entrar más en detalle en este punto, porque cuando hablemos de la cruz vamos a decir muchas cosas y ya vamos a nos quedan varias lecciones para llegar a eso. Y el corolario glorioso y final, ¿cierto?, de que el Señor al tercer día resucitará. Que el tercer día resucitará. El Señor va a vencer la muerte, hermano, y los discípulos van a poder ver a su maestro nuevamente en su cuerpo físico. ¿Ya? Van a ver a su maestro nuevamente, que seguramente lo vieron de lejos, salvo Juan, a su maestro crucificado. En su mente ellos tenían muy claro lo que significaba ser crucificado, hermano. ¿Ya? Pero a pesar de eso, el Señor iba a resucitar. Así que podemos entrar en muchos detalles, hermano, en cuanto al qué. Esto es lo que el Señor cuenta. Toma a sus discípulos aparte, sus discípulos detectan el estado de ánimo del Señor. Él le dice a ellos, no a la multitud, a los 12 discípulos, las cosas que le iban a pasar, las cosas terribles que iban a pasar, y que el último el Señor iba a resucitar. Podemos decir que ese es el qué. Pero ahora nosotros, hermanos, podemos explicar un poquito el por qué. ¿Por qué
se nos dice esto aquí. ¿Ah? ¿Por qué después, cierto, de esta parábola? ¿Por qué después de esta parábola, hermano, de los trabajadores de la viña, se nos cuenta esto? ¿Ya? Y es por lo siguiente, hermano, ¿no? Sin duda que la parábola de los trabajadores de la viña comienza con esto. ¿Dónde comienza la parábola? ¿O por qué se explica esta parábola? ¿O cuenta esta parábola? Por lo siguiente. Porque Pedro, ¿cierto? Tal vez muy osado, pero de manera muy genuina y verdadera, le pregunta al Señor, ¿y nosotros qué recibiremos? Y el Señor le contesta, ustedes van a recibir, ¿cierto? Que es como el resumen, ustedes van a recibir. ¿Ya? Entonces, nosotros de ahí decíamos lo siguiente, hermano, en el estudio bíblico y en la escuela dominical pasada, que para los hijos del Señor hay recompensa, que para los hijos del Señor, hermano, para los que sirven al Señor, dejan todo y sirven a Cristo, hay un premio y hay una recompensa, y todo trabajo, todo sufrimiento, hermano, toda cosa que de alguna manera estemos nosotros dispuestos a dejar por servir a Cristo, el Señor lo va a recompensar, y eso es seguro, hermano. Yo aquí tengo que volver a repetir, aquí no hay duda. ¿Ah? Y es por eso que yo colocaba el ejemplo de los hijos. A lo mejor usted cría hijos y después los hijos de usted no se van a acordar. ¿Ah? Y eso pasa en este mundo. Pero en cuanto, ¿cierto? Usted sirvió a una persona y a lo mejor esa persona después ni se va a acordar de usted. ¿Ya? Y nosotros, hermanos, tenemos testimonios, muchos testimonios de eso. ¿Ya? Y seguramente usted también, si usted empieza a pensar, usted seguramente va a escuchar, va a tener muchos casos de ingratitud. ¿Ya? En el caso de nuestro obispo, ¿cierto? De nuestro obispo Ricardo Sánchez, muchos casos, ¿ah? De personas que él ayudó y después, ¿ah? No se acordaron de él. ¿Ah? O personas que de alguna manera en su forma de ser, en su forma de actuar, dicen, pero sí tenía que hacerlo. ¿Ah? Él tenía que hacerlo, estaba en su deber, en su obligación. Entonces después, eso en este mundo pasa. Pero cuando nosotros servimos al Señor, deje de decirle que el Señor no va a dejar nada sin recompensa. ¿Ah? Él no se puede negar a sí mismo. Si usted quiere saber, a lo mejor usted tendrá dudas con respecto a la recompensa del Señor, pero si usted lee las 7 cartas que el Señor le manda, ¿cierto? A las 7 iglesias de Apocalipsis, en todo el Señor promete algo. ¿Ya? A todo el Señor le da algo, les tira la oreja a casi todas, mis hermanos, pero a todo el Señor le promete algo, y esto es seguro. Entonces, ¿qué recibiremos por seguir a Cristo? Algo vamos a recibir, ¿cierto? Y el Señor dice, inclusive 100 veces, 100 veces más, ¿ya? Y que el Señor, ¿cierto? A nosotros nos dé el discernimiento, hermano, porque a veces el Señor a nosotros nos está bendiciendo y no somos capaces de percibir esos 100 veces, ¿ah? Como que menospreciamos lo que Dios nos está dando, ¿ya? Pero yo le pido, si a veces usted se siente muy cómodo, dése una vuelta por un hospital, dése una vuelta por una posta, vaya a darse una vuelta por la cárcel, vaya a recorrer, mi hermano, ¿cierto? La población La Legua, ¿ya? Y ahí usted se va a dar cuenta los 100 veces que usted tiene. Entonces, lo siguiente, hermano, ¿por qué se nos cuenta esto? Porque nosotros vamos a recibir algo de parte del Señor. ¿Por qué se nos cuenta esto? Porque hay un precio. Y ese precio lo pagó Cristo en la cruz, ¿ya? Las bendiciones que gozamos nosotros el día de hoy, la posibilidad, hermano querido, de tener el Espíritu Santo en nuestro corazón, la bendición, hermano, y me corrijo, hermano, más que posibilidad, la certeza de tener los creyentes, de tener al Espíritu de Dios morando en nosotros. El que el Señor, es cierto, el Dios de los cielos esté trabajando en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, ¿ah? Que nos esté amoldando, ¿no? Eso tuvo un precio, ¿no? La posibilidad, hermano, que nosotros tenemos de, al momento de doblar nuestra rodilla, hermano, poder acudir por la fe y por el Espíritu, mis hermanos, ante el trono de gracia, para hallar auxilio, socorro, en el momento oportuno, hermano. Esto se debe porque alguien pagó el precio.
Esta esperanza genuina, esta esperanza viva que está en nosotros, hermano. ¿Ah? De que un día el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Y los que estemos en este mundo con vida, mis hermanos, vamos a salir a su encuentro. Y aquellos que están durmiendo, mis hermanos, que sus cuerpos están sepultados, primeramente van a salir al encuentro del Señor y luego nosotros detrás de ellos vamos a salir a recibir a Cristo, mis hermanos, en las nubes. Esa certeza, esa seguridad que tenemos los creyentes, hermanos, de que aunque muramos en esta tierra, mis hermanos, vamos a entrar en la gloria del Señor. Esto se debe a porque alguien pagó un precio. Es decir, que ante la respuesta del Señor a esa pregunta de Pedro, Señor, nosotros que hemos dejado todo, ¿qué recibiremos? Vamos a recibir. ¿Y por qué vamos a recibir? Porque Jesús pagó el precio. Porque Jesús entregó su vida, entregó su cuerpo en sacrificio ante el Padre por cada uno de nosotros. Y eso, hermano, a nosotros nos debe hacer valorar aún más a la persona de Jesucristo, amarlo mucho más, y nos debe hacer valorar también las bendiciones que Dios nos da. Porque, hermano, si hay una cosa que está muy clara en este mundo en que vivimos, hermano, y también en el mundo espiritual, es que hay un precio. ¿No? Y ese precio alguien lo tiene que pagar. La gracia para cada uno de nosotros es que el Señor pagó ese precio por nosotros. Pero también, y para terminar, hermano, y para no extenderle más en este punto, es lo siguiente. ¿Por qué se nos cuenta esto? Para saber que alguien pagó el precio. Pero también, hermano, para que nosotros entendamos lo siguiente de alguna manera, que nosotros también tenemos que pagar un precio. Nosotros de alguna manera también pagamos un precio, hermano. Y eso nosotros lo vemos en la vida de todos los creyentes. Siempre hay un precio, hermano. Y ese precio a veces lo cobra el mundo, lo cobra la familia, lo cobran los amigos. ¿Ah? Ese precio, hermano, a veces lo cobra la iglesia. ¿Ah? Entonces nosotros hablamos de fe, hablamos de amor, hablamos de paz, ¿ah? Hablamos de reconciliación, hablamos de un Dios de poder. ¿Y qué nos dicen a nosotros después cuando nos ven débiles? Bueno, tú no soy creyente, tú no vas a la iglesia. ¿Ah? O a lo mejor a uno lo ven molesto, lo ven enojado, ¿y qué dicen? Bueno, y tú no hablas de la paz, tú no hablas del amor, ¿ah? Tú no hablas de santidad. Entonces, hermano, hay un precio que pagar. ¿Ya? De alguna manera, no es que nosotros paguemos el precio, de alguna manera, hermano, es que a nosotros se nos cobra el precio. ¿Ya? A nosotros se nos cobra el precio, hermano. Y en la medida que nosotros nos dedicamos a servir al Señor, ¿cierto? Vamos a tener que privarnos de muchas cosas. Y ahí también de alguna manera hay un precio. Nosotros queremos recibir por lo que el Señor le dijo a sus discípulos, ustedes van a recibir, nosotros queremos recibir. Y a los que me siguen, ¿cierto? 100 veces más, nosotros queremos recibir. Pero hermano, siempre hay un precio. Hablábamos el domingo pasado que nosotros necesitamos más santidad, más poder, más presencia de Dios, más respuesta de Dios. Necesitamos, queremos ver la respuesta de Dios en nuestra vida. Pero ¿estamos nosotros dispuestos a pagar el precio, hermano? Ya, recuérdese, hermano, y este orden que da el Evangelio es muy importante, porque recuérdese usted que a propósito de recibir cosas, ¿cierto? La mamá de los hijos de Zebedeo va donde el Señor y le dice, Señor, quiero que me concedas algo, que mis hijos se sienten el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Eso quiero que me conceda. Y el Señor les dice, pero ustedes podrán pagar el precio, ¿ya? Y dice, sí, efectivamente lo van a pagar, ¿ya? Y eso también es para nosotros. Queremos más santidad, queremos más poder, queremos ver milagros del Señor, queremos ver respuestas en nuestra vida, queremos la dirección del Espíritu Santo, pero hermano, ¿y estamos pagando el precio? ¿Estamos buscando más al Señor en oración?
estamos luchando contra nuestros pecados, estamos teniendo conciencia, hermano, de que estamos en una lucha, que estamos siendo agobiados por el diablo, agobiados por nuestra carne. Tenemos hermano, esa sensibilidad espiritual para decir, aquí me equivoqué, aquí me debo arrepentir, aquí me debo corregir. Estamos pidiendo al Señor que nos dé, hermano, esa sensibilidad espiritual. Que Dios nos ayude en esto, hermano. Porque una de las cosas que pasa el día de hoy es esto, ¿no es cierto? Sobre todo los que somos un poquito, o que tenemos un poquito más de recorrido en el Evangelio. Nosotros podemos decir, oye, nosotros vimos esto. Antes pasaba esto en la iglesia, nuestro obispo hizo estos milagros, hizo aquí, hizo allá. Yo vi que el hermano hizo esto. ¿Ah? Y esos testimonios, ¿por qué no suceden en el día de hoy? Yo me acuerdo cuando llegó una persona que estaba ebria y después se convirtió en el Evangelio. ¿Y por qué eso no sucede el día de hoy? Porque no queremos pagar el precio, ¿cierto? Estamos viviendo muchas veces, ¿cierto? Un evangelio cómodo, un evangelio, hermano, sin compromiso, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos ponemos a trabajar, hermano, sí, para hacer tortilla hay que quebrar huevos, ¿cierto? Y nosotros queremos la tortilla, pero sin quebrar ni un huevo, hermano. Aquí, que Dios nos ayude, hermano, porque el Señor, el Hijo del Hombre, que va a recibir todo poder y autoridad, está dispuesto a pagar el precio. ¿Ah? Y él es nuestro ejemplo en este punto, hermano. Él va decidido, va delante de sus discípulos, con una idea en su mente. Tengo que llegar a Jerusalén, ser juzgado, condenado, crucificado y resucitar. En este sentido, hermano, nosotros que queremos hacer algo, el Señor nos muestra cómo hay que hacerlo. Tiene un objetivo súper claro. Y nosotros a veces, hermano, vamos a la iglesia o vamos a las plantas del Señor y estamos súper dispersos, no hallamos para dónde tirar. Pero aprendamos de Cristo, hermano, que Él es súper concreto. Yo voy con una idea en la mente. Tengo que ir a Jerusalén a ser crucificado, morir y resucitar. Y estoy dispuesto a pagar el precio. A veces nosotros servimos al Señor, pero empezamos bien, ¿cierto? Cuando comienza el año, ahí comenzamos, no, ahora este nuevo año voy a ir a las escuelas dominicales, voy a ir a los puntos, voy a las predicaciones, voy a ir a la clase, voy a ir a las dorcas, un montón de cosas, hermano, de promesas que hacemos y que duran las 2 o las 3 primeras semanas, hermano. Y eso yo lo he visto, hermano. Entonces, no es algo que debamos, que nos pueda extrañar. ¿Ah? Y es algo que hemos visto y que también debemos decir, es algo que muchas veces hemos hecho. ¿Ah? Entonces estamos como dispersos, buscando al Señor y nos falta ese objetivo. ¿Queremos recibir? Estemos dispuestos a pagar el precio como lo hizo Cristo, en la medida que a cada uno de nosotros nos toque. ¿Ya? No todos pagamos el mismo precio, hermano. ¿Ya? Y tengamos en cuenta esto, que para pagar ese precio, hermano, tenemos que estar de alguna manera concentrados, ¿ya? Y es el ejemplo que coloca el apóstol Pablo, ¿no? Que los atletas de este mundo se preparan, ¿ah?, para recibir una corona corruptible, ¿ah? Se sacrifican, ¿ah? Renuncian a muchas cosas. ¿Cuánto más nosotros, mis hermanos, por una corona incorruptible de gloria, no vamos a estar dispuestos a sacrificarnos, no vamos a estar dispuestos a trabajar, no vamos a estar dispuestos, hermano, a renunciar a los placeres y a las cosas de este mundo? Que Dios nos ayude, hermano, ¿ah? Que ni el TikTok, ni los Reels de Facebook, ni la televisión, hermano, ni los chismes, ni las telenovelas, hermano, no sé si en este momento alguien ve telenovelas, ni que las noticias, hermano, nos aparten del Señor. Porque esas pequeñas cosas que voy mencionando aquí, hermano, muchas veces nos alejan del Señor. Que Dios nos ayude en esta noche para, así como nuestro Maestro, también estar dispuesto a pagar el precio. Y que todas las bendiciones, hermanos, que hemos recibido y que vamos a recibir, las valoremos porque le costaron la vida a nuestro Salvador. ¿Ah? Y lo maravilloso, hermanos, que el ejemplo que nos da el Señor Jesucristo en esta noche también, es que para alcanzar la gloria hay que morir. ¿Queremos alcanzar la gloria? ¿Estamos muriendo a nuestra carne?
estamos muriendo a nuestros deseos, estamos muriendo, ¿cierto?, a los deleites de los ojos, ¿ah?, a los placeres de este mundo. Que Dios nos ayude, hermano. Queremos ver la gloria de Dios en nuestra iglesia, queremos ver, ¿cierto?, que la palabra de Dios corra de manera viva. Tenemos que pagar un precio, hermano, y estar dispuesto a pagarlo. Y usted me va a decir: Señor, mi hermano, yo no puedo pagar ese precio. Pero pídele al Señor. Pídele al Señor que le ayude a pagar el precio. Meditemos en su palabra, que de ahí el Señor nos da vida y nos da fuerza para afrontar lo que tenemos que afrontar. Yo, para terminar, hay una corona de justicia, una corona de gloria, una corona de vida, preparada para usted, preparada para mí. Vayamos a buscarla, hermano. Vayamos a buscarla, porque los valientes arrebatan el reino de los cielos. Vamos a buscarla, hermano. No nos quedemos, vamos, ¿ya? A mí siempre me sorprenden las palabras del Quijote. ¿Ah? El Quijote sabía que de él iban a escribir un libro. Esa es una de las gracias que tiene ese libro. Él sabía que de él iban a escribir un libro. Y él decía: de mí van a escribir grandes hazañas, grandes aventuras, grandes proezas, grandes batallas, decía él. Van a escribir de mí. El escritor que escribe de mí va a escribir estas cosas. De alguna manera, ¿cierto?, en la locura de ese hombre tenía razón en cuanto, si traspasamos eso a los creyentes, que de nosotros, que de usted escriban, hermano, y cuenten grandes cosas. Pero para que pasen esas grandes cosas, hay que salir a buscarlas, hay que salir al encuentro de manera decidida, así como lo hizo Cristo. Que en esta noche el Señor nos guarde y nos bendiga a todos. Hermanos, vamos a pedir la bendición del Señor por este servicio, y después nos quedamos un poquito, hermanos, para coordinar los últimos detalles para este servicio que tenemos el día sábado. Así que, para que nos quedemos para este servicio. Justo mi hermano Germán se me fue, que él tenía el sentir, hermano, de pedirle a mi hermano que pidiera la bendición del Señor. Ya. Ya, mis hermanos. Y está bien, mi hermana Tamara está ahí, ¿o no? Ya, mi Sí, hermana. acá estoy. Pídele usted la bendición para el servicio. Amén. Hermana Tamara. Amén. Padre amado, en esta noche te damos las gracias primeramente por esta oportunidad que tú nos das de poder estar reunidos, Dios mío, en comunión, Padre Celestial, aprendiendo de tu palabra, aprendiendo de tus promesas, Señor amado, siendo enseñados y corregidos por ti, Padre Celestial, con misericordia. Gracias te damos por esta lección, Dios mío, en donde tú nos hablas de que, si bien es cierto, hay que pagar un precio, Señor amado, pero es un precio que trae una promesa, Padre Celestial, que trae un galardón. Y en esta noche, Señor, agradecemos esto, porque tú nos recuerdas que aunque muchas veces las cosas se vean complicadas, se vean duras, es necesario trabajar, Padre Celestial, en la obra para que ésta se engrandezca, para que otros te conozcan, Padre Celestial, pero eso de parte en uno. Parte en la disposición de nosotros, Padre Celestial, parte en la proacción de cada uno de nosotros. Y es por eso que en esta noche, Señor, te imploramos que tu misericordia sea sobre nuestras vidas, que nos amonestes, Padre Celestial, que nos escudriñes, que no nos dejes tranquilos, que esta palabra, Señor, no pase desapercibida como una lección más, sino que al contrario se haga viva en nuestra vida, Padre Celestial, se haga carne en cada uno de nosotros. Hoy más que nunca es necesario, Padre Celestial, trabajar para que tu palabra sea conocida, Padre amado, para que tu palabra sea expandida, Padre Celestial, para que tu palabra y tu verdad puedan llegar a cada rincón de la tierra. Y si no es a través de nosotros, Señor, ¿a través de quién será? Es por eso que en esta noche, Señor, te imploramos, Dios mío, que tú no nos dejes, tranquilos, que nos muevas, que nos remezcas, Señor, que cada día, Padre Celestial, podamos sentir ese pidullo en nuestras vidas, Padre Celestial, esa necesidad de poder trabajar en ti, para tu obra, esa necesidad, Señor, de poder
estar siempre activos, Dios mío. Hoy tú nos recordabas, Padre Celestial, que hay que trabajar, que hay que movernos, Padre Celestial, y yo creo que cuando tú hablas es porque hay una necesidad real, Dios mío, es porque tú nos avisas antes de tiempo, Padre Celestial. Tal vez estamos dormidos, tal vez estamos cansados, tal vez estamos fatigados, tal vez nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras ansiedades, Dios mío, nos han hecho mirar hacia otros lados, Padre Celestial, y nos han hecho perder el foco de la cruz. Pero en esta noche, Señor, permítenos enamorarnos de esta cruz maravillosa, de esta cruz, Padre Celestial, que ha sido salvación para nuestras vidas, de esta cruz, Padre Celestial, que promesas fieles para cada uno de nosotros en el día venidero. Que no olvidemos, Padre Celestial, el perfecto sacrificio que tú has hecho por misericordia para nuestras vidas. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para poderte honrar, para poderte bendecir y por sobre todo, Padre amado, para poder llegar a ese día de mañana a lograr, a ver y tocar ese galardón, Padre, que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, danos la fuerza, danos la convicción, Señor, danos la proactividad. Y si estamos bajos de ánimo, Padre Celestial, si estamos cansados, si estamos fatigados, remécenos, Dios mío, no nos dejes tranquilo, Padre Celestial. Así como yo muchas veces digo, no nos dejes ir solo a la iglesia a afirmar la banca, porque la banca no se va a caer, pero sí hay almas que se pueden perder si tu palabra no es escuchada. Así que ayúdanos, Padre Celestial, que esta palabra sea una palabra viva en cada uno de nosotros, no solo mañana, sino que desde hoy. Atesora al Señor en nuestros corazones, en nuestras mentes, Padre Celestial, trata con cada una de nuestras vidas.